Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio, son las 7:10. A nombre del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral, les damos la más cordial bienvenida a quienes nos están acompañando esta tarde en una conferencia más con motivo de la celebración de nuestro 10º aniversario. Y esta tarde-noche vamos a estar trabajando el tema de criminología aplicada a la psicopatología, que va a estar impartido por la maestra Juanita Hernández Martínez, que ya se encuentra con nosotros en la sala. Y ella es licenciada en psicología. Ay, y les voy a pedir el favor que apaguemos tantito nuestro micro para que podamos escuchar. Posteriormente habrá un espacio para preguntas, dudas, aportaciones y vamos a poder participar todos y todas. Les comentaba que la maestra Juanita Hernández es licenciada en psicología, hipnoterapeuta con especialidad en tanatología, es logoterapeuta, terapeuta de pareja y conferencista certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con más de 10 años impartiendo distintos cursos. Tiene diplomado y certificación en hipnosis psicoterapeuta ericksoniana y tanatóloga. Así que esta tarde va a estar compartiendo con nosotros el tema de criminología aplicada a la psicopatología. Maestra Juanita, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada en esta invitación a celebrar con nosotros estos 10 años. Qué gusto y qué placer de que tengamos el honor de que trabaje y colabore con nosotros, de conocerla de manera personal desde cuando teníamos el trabajo presencial y bueno, ahora a través de estas redes, estas plataformas. Muchas gracias por continuar con nosotros, maestra. Contrario, Pau, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias por tomarme en cuenta en este 10º aniversario de ICAFESI y estoy muy comprometida con el sector educativo. Parte de esta instrucción es precisamente para capacitarnos, dar conocimiento y sobre todo interesa aplicada justamente a cada uno de los aprendizajes adquiridos. Pau, muchísimas gracias y a todos bienvenidos a esta conferencia Criminología a través de la psicopatología. Tiene que ver justamente con el resultado de todos los trastornos psicológicos que nos da la capacidad de poder entender por qué hay criminales, asesinos seriales a través de cada uno de los trastornos de personalidad. Bueno, ya Pau me hizo favor de presentarme y el objetivo de la conferencia es precisamente generar las características, comprenderlas y sobre todo observar los trastornos criminales que brindan el proceso de comunicación, entendimiento, conocimiento y prevención para prevenir y dar seguridad y bienestar al fortalecimiento de su entorno. Primero es entenderlos, clasificarlos y poder identificarlos para poder tomar y poner prevención a cada uno de nosotros en el sentido de esclarecer a las personas que en su defecto tengamos en el conocimiento. La delincuencia, doble fracaso. La delincuencia siempre va a involucrar, evidentemente, al doble fracaso. ¿Por qué? Porque normalmente en el enfoque individual siempre vamos a visualizarlos como mecanismos de defensa. Todas las personas que adquieren este tipo de comportamientos agresivos, evidentemente están impulsados justamente por trastornos psíquicos en el cerebro, en donde proyectan evidentemente un modo netamente destructivo a nivel tanto personal, social, económico y sobre todo hacia la sociedad. El enfoque social tiene que ver con el fracaso del medio familiar, es donde se nos brinda a cada uno de los individuos los medios de desarrollo que en su defecto pueden ser o no adecuados a la evolución del desarrollo del ser humano. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita con esto? No, maestra. Ok, Yo, muchísimas maestra. gracias. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿quiere decir que depende del entorno familiar, es cómo se va a desarrollar un ser humano para bien o para mal? Exactamente. Vamos a citar a Sigmund Freud. Sigmund Freud nos decía que el pilar del seno familiar es la mamá. Lamentablemente, lamentable y afortunadamente, la mamá nos va a brindar la capacidad de desarrollo a temprana edad, preadolescencia. Después viene la identidad involucrada del padre. Cuando tenemos un padre netamente aparente o digamos que un papá
aperfilado en donde solamente está pero no está. Papá en la adolescencia va a brindar siempre seguridad y protección. Entonces vamos a generar personas o adolescentes netamente resentidos. Normalmente un adolescente siempre va a buscar tomar la atención a través de la agresión. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa ante el enojo que tiene a la sociedad por ver tal vez a los compañeros con el enfoque familiar que conlleva la naturalidad de la cultura mexicana, que es papá, mamá y los hijos. Pero la realidad es que a veces encontramos familias monoparentales, papá con hijos o mamá con hijos, pero eso a la capacidad y la conciencia del adolescente, con este cúmulo de lluvia de hormonas que ellos no se entienden ni a sí mismos, pues van creciendo con este enojo tanto a la sociedad como a su seno familiar. Y ahí es donde se involucra la delincuencia. Mamá tiene que trabajar para hacer el sostén de la familia, papá no está o viceversa, ven una figura netamente débil del hombre y en ese sentido también genera un conflicto porque el adolescente va a pasar por un proceso de identificación y de sentido de pertenencia. En la adolescencia vamos a ubicarnos, no sé si me apoyan por ahí con su micrófono porque hay mucho ruido, si cierran. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, sí, maestra. Ok, ¿hasta dónde me escucharon? Porque por ahí me decían que mi anfitrión me había cerrado el micrófono. Todo hasta cuando dijo que cerraran los micrófonos. Ok. Bien, ok, entonces les comentaba que el adolescente, con este cúmulo o lluvia de hormonas, este cambio hormonal, va a empezar a generar un desentendimiento con él mismo, no se entiende ni a sí mismo. Y en ese sentido, vamos generando esta sensación de agresión cuando las características de su entorno familiar no son las adecuadas desde su punto de vista de la persona. Y en ese sentido empezamos a generar conflicto primero con ellos mismos y evidentemente lo van a transferir a la sociedad, al seno familiar, a la escuela, con los amigos, con la pareja, etcétera, etcétera. Ahí es donde vamos enfocándonos en el camino hacia la delincuencia, tanto individual como social. Vamos a pasar a las características del delincuente psicopático. El delincuente psicopático siempre va a estar en un proceso de inmadurez personal. Sus funciones intelectuales van a estar dentro de los niveles normales, pero hay una gran incapacidad para adaptarse, digamos, de un comportamiento normal hacia los diferentes grupos en donde se está asociando, como es el familiar, el social, el educativo, etcétera. La conducta es netamente sistemática, antisocial y parasocial. Es decir, una persona antisocial o sociópata, vamos a empezar a observarlo desde manera temprana y vamos a enfocarnos en un momento más a este trastorno, a lastimar a los animales, por ejemplo, agredirlos, quemarlos vivos. La incapacidad de regir su comportamiento no conlleva a las pautas morales que en su defecto hayan sido vinculadas en el seno familiar. También la incapacidad de asimilar experiencias que orienten evidentemente a su trayectoria vital, es decir, un entorno netamente favorable para su desarrollo y evolución humana. Una conducta normal que conlleva desde la infancia, es decir, lo que les comentaba hace un momento, conductas antisociales, como lastimar a los seres vivos, no sé si han visto por ahí a los niños cómo golpean a los perros o los aprietan o los queman, etcétera. Tendencias a la satisfacción inmediata de sus caprichos, son personas netamente autoritarios, impositivos, de manipuladores, chantajistas, poco o ningún sentimiento de culpa. Ellos creen que lo merecen todo y son netamente mandones, diríamos, en el sentido autoritario de la persona. Y obviamente, cuando tenemos este tipo de personalidades, autoritarios, vemos a unos padres netamente débiles. En el carácter, incapacidad de afectos profundos o duraderos, van del enojo a la tristeza o a la ira.
Tienden a ser mitómanos, generan demasiadas mentiras y generan una realidad alterna como un mundo fantástico. Esas son las características del delincuente psicopático. Seguramente al estar mencionando este tipo de características, ustedes ya están enfocando a alguien que de alguna manera esté vinculado a este tipo, si no de todas, pero sí de algunas características del delincuente psicopático. Y es importante que lo vayan definiendo y sobre todo asociando para que en su momento observen a qué trastorno asemeja este tipo de características. Viene la familia, la prevención y la justificación. La familia es netamente en su organización caótica, es decir, no hay límites, el hijo se vuelve el padre de los padres y en ese sentido el nivel de autoridad y el rol jerárquico se rompe. Hay antecedentes de que no desean al niño. Normalmente creemos que los bebés cuando nacen es cuando sienten y no es así. La realidad es que nosotros como seres humanos, desde lo que se nos forma por principio de cuentas son las crestas, que es toda la información que viene del ADN. Y en ese sentido, ahí es donde podemos visualizar, entender, comprender y trascender a través de nuestra evolución de desarrollo humano, si fuimos esperados, si fuimos deseados, si fuimos queridos, si fuimos un estorbo, si papá y mamá se enojaron porque no nos esperaban, si papá se fue y me abandonó, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde empieza a desarrollarse desde ya la patología del ser humano. Y luego viene la prevención. Aquí estamos hablando de los factores de riesgo que conllevan a una conducta netamente antisocial. El enojo ante la sociedad que se va a ir vinculando primero con los seres vivos y después con la sociedad, primero con los seres vivos, consigo mismo y después en el entorno de la vida social. La justificación es que la violencia se ha vuelto parte de su vida cotidiana, es decir, que las personas creen que en su proyecto de vida y visión de vida y meta de vida, la violencia, si no es violencia, no estoy siendo amado. ¿Por qué? Porque desde un momento me sentí rechazado. También vemos menores involucrados en la violencia y sobre todo en la delincuencia. Cuando no ponemos límites e incluso pasa a ver que, no sé, vamos a un centro comercial y el niño ya se robó unos calcetines y mamá o papá o el tutor en su momento, en vez de hacerle ver al hijo que efectivamente esa conducta no es la adecuada y sobre todo le aplauden, entonces se va generando una realidad netamente alterna ante los hábitos, conducta y moral que se va generando en la mentalidad del ser humano. La conducta antisocial, que es un fenómeno complejo de entender dado la condición y sobre todo los factores contextuales como individuales, es decir, el entorno en donde estoy viviendo, primero familiar, el entorno conmigo mismo, cómo es el autoconcepto o el autoestima, el valor, el autoestima es el valor que le doy al autoconcepto. ¿Qué hicieron mis padres que yo creyera? ¿Por qué? Porque en la etapa temprana de vida, evidentemente, los padres nos generan un nivel de autoconcepto. Si mi papá o mi mamá me decían que era bien loser, que era bien tonto, que nunca iba a poder, entonces me voy generando ese concepto y evidentemente el autoestima, que es el valor del autoconcepto, es netamente bajo. Y entonces estoy enojado creyéndome lo que me están diciendo sin poder hablar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera el bullying. Voy a generar ante los más débiles el enojo que estoy conteniendo por la familia que tengo. El homicida está establecido como una de las principales causas en los adultos jóvenes, dado la falta de comprensión, entendimiento, primero con ellos mismos y sobre todo con su entorno. ¿Tienen alguna duda sobre la familia, prevención y justificación? No, todo bien, gracias. Listo, gracias. Ok, ahora vamos con la psicosis y la criminalidad. La conducta de la psicosis aguda, todos tenemos parte de neurosis, pero una cosa es la neurosis normal que nos ayuda a movernos, a poder de alguna manera establecer y abarcar las necesidades que tenemos, y otra es la psicosis que tiene que ver con el delito y la explosión
En cuanto a la ira, que se observa sobre conductas confusionales, es decir, yo me conduzco ante una conducta a través de la ira que genera confusión en mí. ¿Por qué? Porque ni siquiera entiendo por qué reacciono como tal. Y la conducta homicida, que es evidentemente el descontrol emocional, físico y psíquico de la persona, que conlleva al sadismo y a la insensibilidad en cuanto a agredirme hacia mí mismo y hacia los demás. Y luego vamos con los sociópatas. Este es un trastorno de personalidad que va a generar siempre la pérdida de la noción y sobre todo la importancia de las normas sociales. Ellos siempre van en el efecto de romper las reglas, de generar conductas netamente agresivas ante la sociedad que conlleven siempre a su limítrofe de la personalidad, es decir, van a llevar su vida siempre al límite con tal de agredir a la sociedad por la contención de enojo que estoy teniendo conmigo mismo y sobre todo con la sociedad. Esto puede ser detectado a través de los 18 años, pero se genera desde los primeros niveles de conciencia, que es a los 3 años, donde empezamos a agredir a los seres vivos, ya sea plantas, animales, etcétera, o incluso destruir juguetes, por ejemplo, con un grado de incontención de la ira que se desarrolla, repito, a las primeras etapas de la edad y sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia. Los sociópatas padecen un mal de índole psíquico, es decir, que necesitan netamente medicamento psiquiátrico para calmar el nivel de ansiedad y sobre todo el impulso de estar cometiendo cada vez más delitos graves. Es decir, que primero empiezo por lastimar a los seres vivos, después voy a lastimarme a mí y después voy a terminar lastimando a la sociedad, a las personas, hasta llegar al homicidio o al suicidio. Y para ello voy a citar a Carlos Eduardo Robledo Poch. Él es un sociópata criminal de la República de Argentina, condenado por 10 años de homicidio calificado, homicidio simple, tentativa de homicidio, violación, abuso deshonesto y 2 raptos, 2 hurtos o asaltos. Esta persona con más delitos graves imputados en su país a la edad justamente de 18 años. Para citar a un sociópata. Luego viene el psicópata. El psicópata no puede empatizar ni sentir remordimiento. El psicópata es una persona que siempre va a buscar el poder sobre el poder mismo. No le importa pasar por encima de quien sea con tal de obtener el poder de los demás. Interactúa siempre con personas que sean mucho más débiles que él porque él necesita tener el control de los demás y los va a ver siempre como objeto, no como sujeto pensante. No hay remordimiento en él y sobre todo no hay conciencia. ¿Por qué? Porque modifica siempre hacia el otro a través de su codificación, es decir, lo manipula de tal manera y lo chantajea hasta llegar a tener el poder de la otra persona desde su conductismo hasta su poder de pensamiento. Crea códigos propios de comportamiento como rutinarios, y la mayoría de los usos sociales se convierten en un comportamiento netamente adaptativo y sobre todo inadvertido para las otras personas. Ni siquiera sienten en qué momento los envolvió, de tal manera que tienen ellos la voluntad de las otras personas, tienen el poder de voluntad de los otros. Estas características tienen que ver con las necesidades especiales, es decir, las carencias de afecto, las carencias de autonomía, las carencias de independencia, atípicas y que evidentemente el psicópata se las satisface, de manera que implican una cierta ritualización, porque los envuelve de tal manera que conlleva el poder sobre el otro. Aquí podemos observar que tienen marcado netamente el egocentrismo, están llenos de ego, pero también son personas que están intrínsecas en este desorden mental, emocional y físico. Siempre van a estar manipulando y esperando recuperar esa inversión en un futuro, porque los van a estar alimentando de tal manera que tengan el control de los demás para después sacar un provecho de ellos. Y para ellos cito a Charles Manson. Él es un psicópata famoso en toda la historia, fue fundador de un líder de grupo esotérico que perpetuó por varios años a finales de los años 60 y generó un genocidio a través de la manipulación y el poder que tenía mental y físico sobre los otros.
Luego vamos con la psicosis, que es una tipología de la enfermedad mental que se caracteriza, por tener delirios y alucinaciones. Aquí esta enfermedad genera la paranoia, la esquizofrenia, la ideación paranoide y sobre todo la esquizotipia también puede estar vinculada con la psicosis, que es la pérdida de contacto con la realidad y sobre todo conlleva a un sinfín de alucinaciones tanto auditivas, visuales y kinestésicas. Incluso puede generar el pensamiento de sentir que alguien vive dentro de él mismo y puede conllevar a el auto, al suicidio, con tal de sacarse a esa tercera persona dentro de su esquema fisiológico. Su pensamiento es netamente desordenado, hay cambios de temperamento y de personalidad obsesivos y contundentes, comportamientos extraños, puede generar incluso múltiple personalidad, dificultad para la interacción social y sobre todo esta forma parte de la psicosis, que conlleva al origen orgánico y sobre todo disfuncional de la persona. Ahora vamos a pasar con los borderline. Los borderline son personas con un trastorno de personalidad que se caracteriza por el vértigo emocional. Pasa de estados anímicos totalmente inestables. Normalmente el ser humano se establece en 3 áreas de emoción, que es la ira, la tristeza y la alegría. En este sentido, cuando hablamos del vértigo emocional inestable, estamos hablando solamente de la ira y de la alegría. La percepción es intensa en sentimientos de dolor y en ese sentido generan síntomas que pueden padecer trastornos de personalidad como los borderline. Los aspectos son netamente genéticos, es decir, que están relacionados con la serotonina, que es la hormona de la alegría, del placer en el cerebro. Son trastornos bioquímicos de las sustancias que generamos en el cerebro y que nos brindan la capacidad de poder sentir estas emociones. También es la falta de comprensión de las familias, dado que este tipo de personas se victimiza en momentos totalmente desesperados de angustia, de crisis de ansiedad, de crisis de angustia, de crisis de pánico y sensación, que conlleva la irrealidad que los desborda. Aquí el riesgo es netamente clasificado, dado las conductas que conlleva a la autodestrucción. A experimentar se pueden volver netamente sexuados, abusan incluso de las drogas y sobre todo se manejan de manera siempre impulsiva y conllevan a intentos de suicidio por la falta de hormona de la producción de la serotonina. Estos también son pacientes netamente psiquiátricos que requieren de medicamento ansiolítico y antidepresivo porque también su patología conlleva cuadros excesivos de depresión. Sus síntomas es el descontrol de desórdenes como la bulimia, atracones de comida, trastornos de alimentación, depresión y sobre todo fracaso escolar. Sus cambios de carácter son netamente apropiados y pueden ir de minutos, segundos, horas, cuestión de justificar siempre su conducta. Hay también un síntoma de disforia, es decir, la combinación de depresión y de cólera, desesperación o vergüenza, humillación o excitación, terror, celotipia. No son celos, es un trastorno de celotipia que conlleva al odio, primero sobre sí mismo y sobre todo hacia la pareja, desata siempre cambios de carácter, estrés y sobre todo sufrimiento emocional. Aquí es intenso y sobre todo inestable y siempre va a buscar una salida desesperada que es evidentemente el suicidio. Y la psicosis que son trastornos distorsionados perceptivos. Siempre va a percibir, todo lo va a llevar de manera o a título personal. Sus sensaciones físicas y sus cambios de ánimo son totalmente distorsionados
generan una transferencia siempre o contratransferencia hacia los demás y su interpretación errónea de los motivos que conllevan a su justificación dado a los comportamientos y alucinaciones que tiene el borderline. Y para ello citamos a Angelina Jolie. Angelina Jolie, dentro de su patología, genera autolesiones, como es el cutting, relaciones inestables, confusión sexual, desórdenes alimenticios y cambios de estados de ánimo de manera repentina. Es uno de los casos evidentes y notables del trastorno psicopatológico borderline. Luego viene la conducta social. Su definición de conducta social se refleja la violación de las normas y las reglas, lo que comentaba yo hace un momento. Actos que van en contra primero de los seres vivos, después conmigo mismo y después ante la sociedad, ante mi grupo primario que es la familia y después ante la sociedad. Son capaces de destruir propiedades, generar crueldad hacia los animales e individuos, provocar los piromaníacos como adicción al fuego, son mitómanos, son altamente agresivos, se pueden generar cutting, ataques físicos hacia su propia persona o estar buscando siempre la ira hacia los demás como es el bullying. Tienden a escaparse del colegio, de la escuela o cometer actos netamente delictivos y agresivos. El delito siempre va a ir en transgredir, romper las reglas, tanto personales como familiares, como jurídicas y sociales. Las características de esta conducta antisocial es evidentemente la inestabilidad sobre un desarrollo temprano de edad, progresivo, netamente establecido por conductas que van inadecuadas ante la sociedad, rompiendo las reglas, y persistiendo en una conducta netamente severa que va a evolucionar de manera subsecuente hasta terminar con un trastorno de ansiedad y sobre todo crisis de angustia, de pánico y crisis de ansiedad con agorafobia. La crisis de ansiedad con agorafobia es preocuparse incluso porque ya no pudo lograr hacer conductas antisociales para la sociedad. Netamente destructivo, progresivo y altamente delictivo. La conducta antisocial, esa es la definición, delito y características de la misma. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo individuales es a nivel biológico, es decir, tienen un temperamento, todos los seres humanos contamos con un temperamento, un temperamento cromosomático que es el temperamento predominante, que viene de los cromosomas de papá y de mamá, la conjugación de la misma, y temperamento secundario o complementario, que esa es la identificación de nuestro propio ser. Aquí hay un riesgo a nivel biológico, es decir, que la conjugación de los cromosomas de papá y de mamá, tal vez cuando fue concebida la persona, utilizaron drogas alucinógenas o tal vez exceso de tabaco o tal vez exceso de alcohol. Y en ese sentido generaron una distorsión en la conjugación de los cromosomas que conlleva a un temperamento de alto riesgo. Su personalidad, en cuanto a los factores de riesgo, son evidentemente familiares porque la concepción de los mismos vincula al papá y a la mamá. Sus contextos son netamente parentales, el grupo primario es el factor de reincidencia y va a estar afectado en los factores tanto escolar, estructural y sobre todo institucional. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, bien impactada con tanta cosa. Bien impactada con tanta cosa. Ok, vamos a continuar. Tiene Maestra, aquí, dígame a sus órdenes. muchas gracias. Así como que muy concreto, diferencia entre sociópata y psicópata. Ok, ambos Tome tienen... nota, pero sí, no se no lo preocupen. tengo. Ok, diferencia entre sociópata. Un sociópata es un trastorno delictivo antisocial que conlleva a lastimar hacia los demás, pero no le importa tener el poder sobre el otro, sino es romper reglas ante la sociedad por el enojo contenido. Y un psicópata es obtener con calma
con tranquilidad el poder sobre el otro. Es decir, que va a invertirle tiempo, es una persona netamente carismática, que va a invertirle tiempo hasta obtener el poder sobre el otro para poder manipularlo de tal manera que él haga lo que él necesita que el otro haga. Y un antisocial o un trastorno antisocial es una persona que solamente se agrede y agrede a los demás. No importa tener el poder sobre el otro, sino es romper las reglas para sacar mi contención de ira. Y son personas que no se adaptan a la sociedad. Por el contrario del psicópata, es una persona tan carismática que puede envolver a las personas y enamorarlas con una adaptabilidad a su carácter. ¿Por qué? Porque conllevan a la manipulación y sobre todo el chantaje a los demás. ¿Sí le quedó claro? Maestra, Sí, muchísimas gracias. De nada, dígame. ¿Habría la posibilidad de que nos diera este material en algún, o sea, todos estos comentarios en algún material o algo así, o una bibliografía o algo? Mira, normalmente en una conferencia se da la conferencia como tal, pero yo no tengo ningún problema de brindarles mi presentación y que ustedes puedan tener los datos, ¿les parece? Sí, por favor. Perfecto, vamos a continuar. Está Vamos perfecto. vamos con la psicoeducación. Aquí en la psicoeducación hablamos de la prevención primaria. Se va a desarrollar siempre en factores de riesgo. Lo primero es el seno familiar. Lo primero es cómo fui concebido. Fui esperado, fui no esperado, fui deseado, no fui deseado. Desde ahí empezamos con la prevención. Luego entonces viene el factor social, perdón, el factor primario, que es los padres de familia, y después viene el factor educativo, en donde se genera una educación temprana y sobre todo un ambiente familiar. Ambos ya se los mencioné. Y luego viene la prevención secundaria, que se da cuando los individuos ya incidieron en ciertas conductas antisociales y ahí nuestro vínculo primero son los padres de familia y después los profesores, para poder generar intervención primero familiar, cómo se está generando el sistema y cuál es el antecedente que provoca ese tipo de conductas antisociales del hijo, y luego las conductas netamente educativas, donde el profesor se va a identificar, cuáles son las conductas antisociales que el alumno está presentando para poder generar entrenamiento y sobre todo habilidades sociales que conlleven habilidades cognitivas para adaptarse a una sociedad un poco más equilibrada. Por eso es tan importante que los profesores tengan a bien este tipo de conductas para que conlleven a la prevención y sobre todo a la intervención de este tipo de antecedentes de alumnos con este tipo de patologías. Vienen los delincuentes sexuales. Y vamos a citar la violación. La violación es siempre una penetración no autorizada y consumada. Una cosa es violación y otra cosa es abuso. El abuso es el toqueteo sin mi consentimiento y la violación es la consumación de la penetración. Y para ello voy a citar a Guttmacher. Él señala dos tipos de violadores. El primero es la violación representada por una expresión explosiva de impulsos sexuales netamente incontrolables, que son los violadores sádicos, que generan la actividad se conlleva a la masculinidad agresiva y sobre todo que presentan características exageradas y tienden a la dominación del otro. Y el criminal agresivo, que sin llegar a ser un verdadero delincuente sexual, incurre en la violación mientras se dedica al robo. Estos son los dos tipos de violadores, tanto el criminal agresivo como el violador sádico. El violador sádico es el que requiere, para tener una erección, conlleva este acto de violación sexual, y el criminal agresivo es el que incurre en el momento, pero su principal acto es el robo. Luego generamos el homicidio relacionado con violación. Esta es una expresión que conlleva a la sexualidad anómala y que tiene orgasmos a través del poder sobre los individuos. Esta expresión es netamente de temor. El temor le va a brindar al violador el poder de la erección
para que pueda ser reconocido ante la víctima y en ese sentido intensificar su acto sexual o agresión sexual. Este es marcado por la familia, dado la castración que consciente está marcada por dificultades en su desarrollo psicosexual. Es decir, que la imagen sexual se adquiere a través de la relevancia de los aspectos prohibidos. Normalmente en la evolución del desarrollo del ser humano hay un momento en la infancia en donde empezamos a autoescultarnos. Nos empezamos a tocar y a conocer nuestro cuerpo. Cuando lo marcamos de tal manera que eso es pecado, que está mal, pero de una manera sumamente agresiva, entonces marginamos y estigmatizamos a la persona de tal manera que se convierte en una intensidad obsesivo-compulsivo, es decir, que acuérdense que lo más prohibido es lo más deseado y esto se genera en esta persona cuando no le permitimos un desarrollo evolutivo de su crecimiento y marcamos de manera que eso es pecado o eso está mal y rompemos de alguna manera el esquema de su desarrollo de evolución. Esto se denota en los violadores con una marcada identificación homosexual. Castramos esa parte de del individuo y también aquí se puede generar una homosexualidad porque reprimen su identificación sexual. Y para ello voy a citar a Peter Norris. Él se escondía detrás de un violador y asesino serial que conllevaba siempre a jovencitas en su carrera delictiva y brutal a través de que les amputaba no solamente los pechos, sino también las ponía boca abajo e incluso las castraba o las estacaba. Este es Peter Norris. Luego viene, hoy me dicen que, ¿sí me escuchan? Sí, maestra, sí. Es que aquí me salió, ¿ustedes alcanzan a ver los letreros que me ponen? Sí. Ok, ya lo quité para que tengan la pantalla porque me decían que estaba, que habían desactivado mi micrófono. Ok, viene el incesto. El incesto se da padre-hija, madre-hija o incluso entre parientes consanguíneos. Y una de las características es el aislamiento netamente social. Aquí en la familia la madre ha desaparecido como compañera sexual y la hija se convierte y pasa a ocupar el lugar de la madre. El incesto entre madre e hijo es inusual y se da a través de los fuertes rasgos narcisistas. Es decir, que la madre se siente, digamos que dueña del hijo y entonces lo convierte en su pareja netamente sexual. El incesto entre hermanos tiende a ser disimulado, por la familia, pero aceptado por su grupo primario, que son los padres de familia. Y el infanticidio, se llega a dar precisamente al descubrir el incesto entre padre e hija. ¿Ok? Ahora vamos con el exhibicionista. Todos estos tipos de trastorno de personalidad conllevan justamente primero al desequilibrio biológico de las sustancias y sobre todo al desequilibrio que se fue fundamentado y fecundado desde el momento en que fuimos concebidos. Un individuo que obtiene satisfacción exponiendo sus genitales, ese es el exhibicionista. Siente placer a través de exponerse y exponer sus aparatos reproductivos ante personas, sociedades o incluso genera rituales que conllevan justamente a la exposición de sus genitales, acompañados siempre de gestos sugestivos y comúnmente de masturbación, porque solamente así siente y puede tener erección. Actúan sobre la presión y el estímulo del otro para librarse de sí mismos y sobre todo recuperar su autoestima. Eso es lo que les brinda la capacidad de generar un buen autoconcepto de sí mismos. Aquí tienden a romper con el miedo que los conlleva
cuando no hacen este tipo de actos y están atrapados a través de estos actos que los conllevan a aumentar su excitación y poder tener una erección y sobre todo una eyaculación. Porque en características normales son eyaculadores precoces o simplemente no tienen erección. Aquí uno de los digamos, los rasgos netamente establecidos es una familia que generó un tabú para la orientación sexual. Son personas netamente o altamente puritanas, tienen un exceso moralista sobre el tabú hacia la orientación sexual, no tienden a ser agresivos, pero sí netamente reprimidos y sobre todo hay una, digamos que una realidad alterna, porque por un lado soy santo, santo, santo y por el otro soy netamente libidinoso o libidinosa. Viene la prostitución. Esta es una forma netamente antisocial que se caracteriza por la entrega onerosa, es decir, un cambio continuo de pareja me va a generar a través de cada una de esas relaciones, primero reafirmarme a mí misma, que quiero matar a la mujer que llevo dentro y sobre todo por un cambio económico, es decir, que siempre me hicieron ver como un objeto y no como un sujeto, en donde voy a poner siempre la oposición hacia los padres frente a mi medio ambiente. Se siente tratada injustamente y en ese sentido genera experiencias netamente traumáticas que conllevan a una fuerte agresión y una autoagresión de sí mismas. Porque siempre, bueno, son personas que en su defecto fueron abusadas o incluso violadas y permitidas por su grupo primario o por una doble moral en donde yo mejor me hacía que no veía para dejar y no poner límites ante el respeto y el derecho que conllevaba mi hija y en ese sentido, o también conductas de vender a la hija o generar cambios económicos en cuanto a el préstamo de su cuerpo y ver a su cuerpo como si fuera una mercancía. Las características psicopatológicas son personas netamente hostiles, mandonas, autoritarias. Hay una carencia emocional desde su infancia, obviamente un autoconcepto pobre y sobre todo una autoestima netamente baja. Son personas que conllevan a conductas sádicas y dominantes. Solamente así me siento con el poder sobre el otro. Hay una conducta de desequilibrio, afectivo que siempre se va a manifestar de manera repetitiva. Sus pensamientos son obsesivos compulsivos y siempre van a ir en aspectos sexuales. Una personalidad netamente inmadura, progresiva, conflictiva y hostil. Tóxica también, su comunicación es siempre infantil y su lenguaje es netamente inmaduro. Su afectividad siempre va a ir con complejos de inferioridad, va a generar apegos netamente altos y sobre todo un afecto distorsionado, generan crisis de angustia, crisis de ansiedad, crisis de angustia, de ansiedad con agorafobia, no tienen control sobre sus impulsos sexuales y sobre todo emocionales. Su nivel de conciencia siempre van a negar sus conflictos y sobre todo comportamientos tanto sociales como agresivos y van a tener siempre el sentimiento de culpa, su victimización y van a justificar siempre sus actos sexuales. Tienden a tener tendencia a la hiperactividad y sobre todo falta de psicomotricidad. Su inteligencia va a ser netamente baja, ya que implican siempre retraso, dispersión de la atención o trastornos de hiperactividad. Tienen pobre adaptación a la realidad y sobre todo deterioro que se acentúa con la edad. Estas son las características psicopatológicas de la prostitución y lo que los lleva a ese oficio. Abuso sexual que se va a definir por cualquier experiencia que conlleve al acto sexual no deseado. El abuso, como les comentaba, no está implicado por un familiar o puede estar implicado por un familiar, pero es el toqueteo
sin mi consentimiento. Sus edades radican justamente en etapas muy tempranas, ya que con esto conlleva la intensidad de sí mismo y sobre todo a llevarlo a cabo por el grado de manipulación y amenaza que pueden tener hacia los pequeños. El sexo del niño se va a manifestar, siempre mucho menor que en las niñas, porque los conflictos familiares tienden a tener ausencia de un padre biológico o una mamá que no está disponible. Hay conflicto marital, violencia intrafamiliar, relaciones inadecuadas del padre hacia los hijos o los hijos hacia los padres, y hay presencia tal vez de un padrastro, entre otros. Lo que conlleva también al acto de abuso sexual es un trastorno de enfermedad al alcoholismo, que conlleva un disparador importante porque genera un proceso antagonista, ya no tiene control sobre sí mismo y genera este tipo de violencia sobre la dominación de la víctima, que va asociada obviamente con drogas, con alcohol, con tabaquismo, con prostitución, con incesto, y es una combinación que va siempre a desarrollar o a ser permeable ante este tipo de síntomas. Luego vienen los efectos a nivel conductual y sobre todo cognoscitivo. ¿Cuáles van a ser los efectos en el nivel conductual en un niño preescolar? Va a presentar ansiedad, va a presentar pesadillas obviamente nocturnas, va a presentar estrés postraumático después de cada uno de los eventos. El niño se va a visualizar netamente ansioso, con una conducta totalmente internalizada, es decir, que su proceso de estrés va a erradicar en una conducta netamente activa, progresiva y siempre sistematizada, no se le va a quitar. Y cada vez lo va a externar de manera primero con él mismo, después con la familia, hasta que se den cuenta que ya no quiere ir ni siquiera a la escuela. Su conducta es netamente sexual inapropiada, porque se empieza a tocar o empieza a generar la compulsión hacia una actividad sexual precoz. Comportamientos netamente persistentes en cuanto a la regresión de su desarrollo, como una situación de ver a un niño en una esquina con una posición fetal y chupándose el dedo. Aumento o disminución repentina sobre su peso. Acuérdense que el sobrepeso conlleva a la defensión o al mecanismo de defensa que necesita protegerse de una sociedad. Adolescentes, en los adolescentes su nivel conductual se va a radicar netamente en su depresión, en su pérdida de autoconcepto y manifestación de una autoestima baja, se va a volver mucho más rebelde y esta rebeldía se va a acrecentar. Siempre va a tener quejas somáticas, es decir, todo le duele. Dentro de las enfermedades se pueden generar hipocondriasis, actos netamente ilegales como son delictivos, huidas de casa, aislamiento social, empieza a dejar de ver incluso a los compañeros de la escuela y sobre todo la familia, tendencia a acciones suicidas, cutting, autolesiones y abuso de alcohol, drogas o tabaco. Su nivel cognitivo va a conllevar a una baja autoestima, pérdida de la sensación de control de su cuerpo y sobre todo falta de motivación o voluntad de sentido de vida. Los niños resisten, pero sienten mucha culpabilidad porque se sienten responsables de lo que les está pasando, dado la manipulación, control y sobre todo poder que tienen los que abusan sexualmente de ellos. Y aquí pueden generar falsas memorias, es decir, que todo lo que me lastimó lo voy a poner debajo de la alfombra para no seguir sintiendo dolor. Y con ello van a generar de manera constante, progresiva y crónica estrés postraumático. Viene el maltrato infantil. Cuando hablamos del maltrato infantil, va de la mano con la violencia intrafamiliar. Aquí no solamente aplica para ataques físicos, sino también la falta de buena nutrición, las oportunidades de escuela, de progreso,
la explotación obviamente sexual, el abandono educacional, médico y socioeconómico. Aquí voy a citar a la pirámide de Maslow, donde nos dice que efectivamente para la autorrealización de una persona, lo primero que tenemos que salvaguardar son las garantes de nuestro sistema psicofísico, es decir, sentido de pertenencia, sentido de identidad, tener seguridad patrimonial, seguridad económica, seguridad de servicio médico, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un maltrato infantil es que toda esta base de la pirámide de Maslow no se cuenta con ello, sino por el contrario, hay un abuso físico y psíquico en donde el niño recibe lesiones físicas que no son por accidente y que son resultado de actos netamente violando la estabilidad física de la persona en cuanto a las agresiones y el maltrato físico. Dentro del maltrato psicológico hay, vamos a citar la violencia verbal, la no verbal, la psicológica, sobre todo ataques verbales que conllevan a los emocionales, como es el retiro de atención, donde ya ni siquiera te hablo, que es la agresión no verbal, la agresión hacia las necesidades implícitas que conllevan a la evolución de la persona, como es el alimento, la limitación o castigo para el desarrollo de su autoestima y sobre todo las habilidades sociales, la interferencia que conlleva la autonomía y la integridad personal. Siempre van a vivir a través del miedo. El abuso económico que conlleva la vinculación del menor y sobre todo actividades desventajosas que van a provocar evidentemente un contrato como es la prostitución, en donde ya se les generó lo que es digamos que el esquema de vida o su historia de vida, que a través de lastimarlos, golpearlos o abusar de ellos, es una condición de vida. Y en ese sentido, pues el oficio de la prostitución va de la mano con su maltrato infantil y sobre todo con las características o garantes que conlleva a este tipo de oficios. El comportamiento de las características de este maltrato infantil son niños netamente abusados que presentan un comportamiento perturbador y precoz. Su temperamento irradia en condiciones a los estímulos que van a la tendencia de reacción intensa, que están contenidos en el enojo y que evidentemente siempre van por debajo de las expectativas de unos buenos padres. Si no me maltratan, no me aman, el amor va acompañado de los golpes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los socioambientales, el nivel socioeconómico, las habilidades para lidiar el estrés y sobre todo dentro de los familiares, siempre va a ir apegado a la historia del maltrato en la familia. Es decir, nosotros como padres de familia conllevamos a repetir patrones de conducta. Dependiendo de cómo fui educado o educada, pues ahí es donde evidentemente tiendo a generar este tipo de malformación a la educación de mis hijos y sigo repitiendo este patrón de conducta. Evidentemente mi nivel de influencia va a generar, siendo padre lastimosamente apoyado por este patrón de conducta, voy a generar la criminalidad en el nivel de pensamiento de mis hijos. Y ahí vamos a generar lo que se llaman los factores escolares, como el bullying, y se valida a través de la humillación y agresión hacia la indiferencia o la agresión física hacia los demás. ¿Cuáles son los factores de riesgo dentro de las características de los padres? Evidentemente, factores de personalidad, como es la psicosis, las inconsistencias no significativas, los sistemas de creencia y los estilos cognitivos, como es la negatividad hacia las necesidades de un niño sano. La vinculación con el menor antes y después de su nacimiento siempre nos va a brindar la capacidad de poder romper con esos factores de riesgo. Por eso, padres de familia presentes
aquellos que han vivido una situación, con esto vamos a terminar con la conferencia, que han vivido con una situación o tienen conocimiento de alguien con este tipo de patologías, podemos invitarlos a generar un cambio. Yo les decía que terapia es igual a canasta básica. Podemos detectar, identificar y sobre todo salvaguardar las garantes que conllevan a la educación, tanto emocional, física de pensamiento, para poder tener niños altamente sanos. Si ustedes desde el nivel de autoconcepto generan buenos conceptos en sus hijos, van a tener seres humanos altamente sanos para devolver a la sociedad personas eficaces y eficientes. Muchísimas gracias por su atención. Espero haya sido de suma importancia este tipo de conferencia y sobre todo generar ese nivel de conciencia que necesitamos para conllevar una sociedad mucho más sana y sobre todo a salvaguardar las garantes de la dignidad y sobre todo de la evolución del crecimiento del ser humano. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario. Puede, por supuesto, abrir su micrófono o lo pueden escribir y nosotros le leemos a la maestra. Maestra, particularmente Gracias. estoy pues muy agradecida por toda la cátedra que ahorita nos dio así en tan breve tiempo y tan completo con las características de estas personas. Y yo creo ahora más que nunca que podríamos encontrar la verdadera solución para evitar y bajar la delincuencia si realmente a nivel sociedad empezamos a ver al psicólogo como algo necesario de todo el tiempo. No es una cuestión de que porque estás enfermo te mando al psicólogo o ya no sé qué hacer contigo, es una vergüenza, te tengo que mandar al psicólogo. Y la solución, yo soy abogada, trabajo en una agencia del Ministerio Público. Entré a estudiar psicología porque, pues no sé, me empezó a llamar la atención. Y creo que ahorita soy apenas de segundo semestre, entonces como que me falta mucho por recorrer, pero definitivamente el psicólogo debe de estar contemplado como un personaje que debe de estar siempre, desde siempre, acompañando al ser humano. Yo creo que levantando los años de pena a un delito no es la solución, definitivamente no. Yo creo que me estoy convenciendo cada día más que tenemos que estar siempre una persona desde no sé, el kinder, acompañado por psicólogos. Y yo creo que ahí las políticas públicas son las que tienen que cambiar y tenemos que hacer ver que incluso si es posible, o sea, no sé, los diputados, todos los legisladores tienen que voltear hacia acá, hacia la psicología, el ver esto. Con lo que usted ahorita nos dijo, a mí me queda más que claro que sí se tiene que atender esta situación. Muchas gracias, maestra. Felicidades a los organizadores de esta cátedra magistral, porque en mi persona sí convivo mucho con delincuentes, demasiado, pero realmente la solución no es de ninguna manera traerlos, hacerles una denuncia y ya. No, el problema ahí está y creo que está hasta con más coraje ahora y la solución es esta. Gracias. Muchísimas gracias por su comentario y efectivamente invitamos al sector de la legislatura para que conlleve justamente a invitar y hacer partícipe. Lamentablemente no contamos dentro del sector de seguridad social con psicólogos. Han demeritado mucho la necesidad que se tiene, pero yo cambiaría innecesaria por necesaria esta vinculación en el factor de la seguridad social para tener al alcance este tipo de apoyo y sobre todo salvaguardar la dignidad, repito, humana, que conlleva la evolución netamente clara, tranquila y específica, diría Bandura, para el crecimiento y evolución del ser humano. Muchísimas gracias por su comentario. ¿Alguien más? Yo, maestra Juanita. Me llamó mucho la atención que dentro de
de todas estas personalidades, la prostitución haya estado como una psicopatología. ¿Todas las personas que ejercen este oficio tienen esas características? Acuérdense que dentro de los trastornos de personalidad, no todas van a contar con todos, pero sí dentro del DSM-4, perdón, del DSM, ahorita llevamos en el 7, versión 7-8, son 7 de 10, por ejemplo. Pero sí, la prostitución tiene que ver con un trastorno de personalidad dado las características de abuso que se generó y violación a temprana edad. Y eso rompió la evolución sana del desarrollo del ser humano. Muchas gracias. ¿No? A la orden. ¿Alguien más? Bueno, a lo mejor aquí, maestra, no sé, es que hay que ver que las personas que ejercen la prostitución, algunas sí lo hacen por voluntad propia y otras lo hacen porque están sufriendo el delito de trata de persona. Tal vez ahí ellas no cumplan, no sé, maestra, usted es la que sabe más, ese perfil o esas características, porque si una persona que es raptada de su pueblo la traen, la paran aquí en la Merced y la obligan a ejercer la prostitución, creo yo no cumple con este perfil que nos acaba de mencionar. No sé si estoy mal o por ahí voy. No, de hecho, por eso les comentaba 7 de 10. Yo hice un estudio precisamente sobre la prostitución y efectivamente lo que usted dice es netamente cierto. Las condiciones que se dan a través de la prostitución son múltiples. Unas están por la adicción al sexo, otras están por el cambio monetario, otras están en contra de su voluntad. Pero lo que sí es bien cierto es que si este tipo de personalidades generan 7 de 10, sí es un trastorno de personalidad. ¿Ok? ¿Sí le quedó claro? Gracias. Sí. ¿A usted? Sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, en los comentarios, maestra, alguien ponía en el chat que muchas gracias, excelente tema. Y nos dice muchas gracias por su aportación. Yo solo quería preguntar si nos puede recomendar alguna bibliografía para conocer más del tema. Y Norma nos dice, en las familias se hacen los delincuentes, pero siempre aparentamos la familia perfecta. Lamentablemente hay mucha justificación dentro de las familias. Efectivamente, como son los narcisistas, generamos una realidad alterna porque siempre estamos en el sentido de figurar apariencias, ¿no? Son las familias careta que estamos observando la patología que tienen nuestros, bueno, digamos que el sistema en el que nos desenvolvemos y preferimos vivir a través de la apariencia, subyugando la situación que conlleva justamente lo lastimoso de mi familia, ¿no? No sé si alguien más gusta hacer alguna aportación o tenga alguna duda que guste que la maestra les apoye. Y agradecerles que nos hayan acompañado a esta sesión, a esta conferencia. Y Silvia Juárez dice, gracias Juanita, es un tema fuerte y a la vez necesario, por eso es preciso terminar con prejuicios y tabúes que alteran nuestra personalidad y desarrollo adecuado y que es imprescindible adquirirla desde pequeños. Me atrevo a decir y con todo respeto que los padres de familia y maestros tenemos un gran compromiso con la sociedad. Muchas gracias por aportar tan valiosos conocimientos. Gracias, Pau. Gracias por hacerme llegar los comentarios y sobre todo por el interés que tienen hacia un tema tan interesante y tan polémico también. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan bonita noche. Gracias, maestra, igualmente, Juanita, Pau. Muchas gracias a usted por el apoyo y por estar con nosotros compartiendo. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias. Bye.